Con su permiso, querida presidenta. Adelante, compañero diputado. El que suscribe, diputado Marco Antonio del Ángel Arroyo, miembro del Grupo Legislativo del PRI, con lo dispuesto por el 34 constitucional de nuestra Constitución local, pongo en sus manos, diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 7º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con base en la siguiente exposición de motivos. Desde que fue creada la Secretaría de Desarrollo Social por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, se tenía la pretensión de que fuera una secretaría que atendiera y contuviera a los ciudadanos y a las poblaciones que serían desplazadas por el cambio de paradigma económico. Pasamos de un Estado intervencionista en la economía a un Estado neoliberal, algunos le llaman, otros un Estado conservador, otros un Estado policíaco. Yo le llamaría el Estado mínimo. A la Secretaría de Desarrollo Social se le asigna un papel globalizador, tanto como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Gobernación. Se le asigna ese papel. Y solo para dimensionar los cambios en ese tiempo, la Secretaría de Fomento y Comercio Industrial, allá por el 91, se hace una reforma con Carlos Salinas de Gortari y solo se queda Secretaría de Comercio. Pero quiero decirles que no es un cambio nada más de nombre. Se queda Secretaría de Comercio por la recomendación en esos tiempos del expresidente Ronald Reagan, que decía, la mejor política industrial es que no haya política industrial, y hasta la fecha estamos padeciendo estas consecuencias. En México, señores diputados, debemos de reconocer que existe un dualismo económico, un sector de vanguardia económica conectado con el mundo global, conectado con el poder político de gran nivel, y un sector de retaguardia económica que sobrevive con las migajas del presupuesto. Progreso, según el enfoque de la ONU, quiere decir el aumento de número de años que la gente vive, mejorar la calidad con los que vive, incrementar el control que tiene esa gente sobre sus vidas y darle acceso sobre bienes culturales y un conjunto de elementos que hacen del ser humano una entidad pensante y participativa. Y yo les pregunto a mis compañeros diputados, Cedesol, la Secretaría de Desarrollo Social, ¿ha logrado que el ciudadano sea en verdad participativo? ¿Ha logrado que sea independiente? ¿Le ha podido quitar los grilletes electoreros? Yo les hago esa pregunta a su conciencia. Sabemos que existe una visión neoliberal y una socialdemócrata o progresista. ¿En qué consiste estas dos concepciones? La visión neoliberal habla de combatir la pobreza, de luchar contra la pobreza, término de demagogia de los años 90 que hasta ahorita están. La visión socialdemócrata, para nosotros, el problema es la desigualdad. Nuestro problema es en México la desigualdad y no la pobreza. Mi partido, el PRI, quiero recordarles que es un partido de izquierda, aunque algunos compañeros y algunas decisiones no lo sean. La visión neoliberal apuesta a un paternalismo pacificador. Su objetivo es que las cosas no se desborden, que no salgan de control, que no generen caos y mucho menos ingobernabilidad. Una visión de izquierda y socialdemócrata es quitarnos el discurso noventero y pronazolero y tener una meta mucho más tangible como es la calidad de vida. Decía el expresidente chileno Salvador Allende que él luchaba en todo momento porque el trabajador tuviera un buen techo, un buen salario para vivir con dignidad, una buena educación que él no la tuvo, pero sí es posible que la tengan sus hijos, y tener
acceso a sus bienes recreativos que a él, a esa generación se le cancelaron. Por eso es necesario cambiar el paradigma de la política social. Si queremos hablar, ante todo, de una sociedad justa, igualitaria, con calidad de vida, podríamos ir pensando en algunas cosas que están al alcance de nuestra mano. Las escuelas. Aproximarnos a que las escuelas del sureste del país, y en particular de Veracruz, se aproximaran a la infraestructura que hay en el Distrito Federal y en las escuelas del norte, y que también se tuviera el mismo personal. Hablar de una sociedad igualitaria también, señores, es contar con un verdadero sistema de salud y no fragmentarlo en el IMSS, en el ISSSTE o en el Seguro Popular, porque es un derecho constitucional y hay que hacerlo realidad. Cuando hablamos de una sociedad igualitaria, debemos de pensar en la capacitación constante del trabajador, pensar en algunos cursos de capacitación gratuita impartidos por el Estado Nacional Mexicano, con el objeto de que ese trabajador aumente su productividad y por lo tanto su salario. Lo único que va a salvar a esta nación va a ser el mercado interno y el aumento del salario para el poder de compra, recordémoslo. Deberíamos de pensar también en un buen sistema de jubilación y retiro para ir a una verdadera sociedad igualitaria. Pero también la otra parte, que viene desde la colonia, que viene desde la independencia de México, desde las batallas de los conservadores y de los liberales, que viene también desde la intervención extranjera de Maximiliano y el triunfo de Juárez con la República restaurada, que viene arrastrando desde el porfiriato con el orden y progreso, que viene desde la etapa de la Revolución Mexicana y la etapa gloriosa del PRI, que hoy se habló, por cierto, de Ruiz Cortines. No somos un país igual ante la ley, ni la transición fallida, ni esta república electorera nos ha hecho iguales ante la ley. La ley trata diferente al ciudadano pobre, al ciudadano humilde, que el poderoso. En México puedo afirmar, y lo he sostenido siempre, que aquí, en México, en Veracruz, siempre la impunidad es la constante y la justicia una excepción. Esos serían algunos temas para tener una sociedad igualitaria y no andando a regalar láminas, pisos fieles, etcétera, etcétera, que a nadie sirven y a nadie le interesa. Este cambio, señores, no lo podemos hacer en este momento que atraviesa el país. En este momento, siempre lo he dicho, es imposible, no lo podemos hacer. Pero quiero recordarle a los compañeros de mi partido que nosotros estamos afiliados a la Internacional Socialista desde hace muchos años y que por ahí del 2008 la presidenta Beatriz Paredes declaró que la ideología del PRI es la socialdemocracia. Por lo tanto, estamos actuando congruentemente, digo, por las interpretaciones que se puedan venir después. Pero bueno, somos un partido socialdemócrata, ¿estamos de acuerdo? Pero en este momento es imposible, señores diputados, cambiar, irnos a una sociedad igualitaria. Entonces, tenemos que hacer ese pequeño cambio institucional que purifique nuestra vida política en Veracruz y en el país. Un cambio que oxigene y que nos acerque al ciudadano. Este cambio que yo propongo es muy sencillo. Es que ningún presidente de ningún partido político sea secretario de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Me entienden? Muchas gracias. Gracias. Que ningún secretario, que ningún presidente de ningún partido político, óiganlo bien, encabece la Secretaría de Desarrollo Social. Teníamos el ejemplo de Marcelo Ebrard Casaubon, que fue secretario de Desarrollo Social en el Distrito Federal, lo perfilaron para ser jefe de gobierno. Tenemos el ejemplo también de la señora Josefina Vázquez Mota, que fue secretaria de Desarrollo Social y luego coordinadora de campaña del señor Felipe Calderón. Tenemos otro suspirante como el señor Ernesto Cordero,
que también quiso ser candidato. Y aquí en Veracruz hemos tenido, y lo digo con firmeza y con mucha claridad, 2 presidentes de mi partido que han llegado a la Secretaría de Desarrollo Social. O sea, yo lo hablo muy claro, ¿sí?, sin ningún temor. Me gusta hablar mucho en línea recta, fíjense, no andar de barroco. Pero bueno, esta iniciativa pretende, ante todo, la ética, la voluntad política y la generosidad que todos los ciudadanos debemos darnos. Es por eso que nuestra presente iniciativa tiene como objetivo abonar a la confianza y legitimidad de las instituciones, reconociendo con honestidad intelectual que en los temas de política social se ha uniformado el espacio. Esto quiere decir que quien llega hace lo mismo. Así están las 32 entidades del país, pero eso no puede ser ningún pretexto para no hacer un pequeño cambio aquí en Veracruz. Eso no es pretexto. Eso no es pretexto, eso se lo dejo a su conciencia, señores diputados. Es por lo anterior que un servidor pone a su disposición la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 7º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para que quede especificada de la siguiente manera. Artículo único, se adiciona el párrafo al artículo 7º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para que quede de la siguiente manera. Artículo 7º, para ser titular de la Secretaría de Desarrollo Social, además de los requisitos anteriores, se debe reunir los siguientes. Inciso A, no haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los 6 anteriores años a su designación. Inciso B, no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los 6 años anteriores a la designación. Transitorios. Artículo 1, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. Artículo 2, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. El oscurantismo retardatario y el neoliberalismo entreguista no van a resolver los problemas del país. No quieren, no les interesa, les beneficia la situación de dependencia y de deterioros crecientes. Cita del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el hombre de más autoridad moral en esta patria. Muchas gracias, señores.